Hoy amanecimos con un titular de Ojo que dice miedo por difteria. Y uno se pregunta, ¿no?, si el hecho de que haya habido efectivamente 2 casos de muertes por esta enfermedad que ya no existía hace muchísimo tiempo, una plaga casi bíblica, ¿es realmente algo de lo que debemos preocuparnos, debemos alarmarnos o es una especie de nueva cortina de humo? Para conversar sobre ese y otros temas de salud, hemos invitado esta noche al doctor Ernesto Bustamante, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Doctor Bustamante, gracias por venir. Muy bien, Beto, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. ¿Debemos preocuparnos de la difteria? ¿Hace cuánto tiempo que no existía la difteria y somos tan piñas los peruanos que resucitan las enfermedades, ¿no? Nos crecen los enanos acá. Bueno, la difteria es una enfermedad que persiste, el año 2018 hubo algunos casos en Sudamérica, en países vecinos, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Brasil y creo que Haití también tuvieron 1 o 2 casos de difteria, lo que no es usual. Entonces, siendo países vecinos, 3 de ellos, era oportuno inquietarse y creo que hubo una alerta epidemiológica en el año 2017 o 2018 respecto a ese tema, previendo la posibilidad de que alguien pues traiga la difteria al Perú, ¿no? Ahora, pero la difteria no es una enfermedad que haya sido abatida en el mundo. Hace tan solo 40 años, en el año 80, había 1 millón de casos de bacteria de difteria por año en el mundo. Cuéntenos facilito para tontos, ¿qué es la difteria? Es una enfermedad producida por una bacteria que tiene un nombre medio raro, que se llama Corynebacterium diphtheriae. Y lo que hace esta bacteria es ingresa por vía respiratoria. Como el COVID. Como por ejemplo el COVID, el sarampión, el resfrío, la gripe, muchas enfermedades, muchos virus. En este caso es una bacteria, no es un virus. Y lo que hace es, en 2 a 7 días aproximadamente, produce unas placas en la faringe. Y estas placas ocurren porque se produce una toxina. O sea, la bacteria no hace daño como, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis que perfora el pulmón. No, en este caso produce una toxina y esta toxina lo que hace es, digamos, intoxica las células vecinas y produce la enfermedad, que tiene una serie de manifestaciones clínicas, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, problemas en la garganta. Pero en esencia eso es la difteria, es una enfermedad La bacteriana. principal diferencia será que no es un virus, que se puede, supongo, combatir con antibióticos. Sí, claro, hay antibióticos que la combaten exitosamente. Sí. Y también hay vacuna. La forma de prevenir la difteria es la vacuna. La razón por la que hace 40 años, había 1 millón de casos al año en el planeta, y antes ha habido epidemias. Hipócrates fue el primero que describió la difteria, hace 2500 años. Pero la razón por la que ya no hay 1 millón de casos, sino tan solo 5.000 o 4.000 o 3.000 casos por año en el mundo, es por la vacuna, gracias a la vacuna. ¿Deberíamos preocuparnos de que esto se vuelva una segunda epidemia? ¿Usted recomendaría a la población en general que acuda a vacunarse? ¿O hay grupos de riesgo que deben, digamos, tomar medidas con más urgencia? Yo creo que el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología, ha hecho lo correcto. Ellos están haciendo un cerco perimétrico en las zonas donde ha aparecido esta bacteria y luego están incentivando a la población no vacunada especialmente y aquella en grupo de riesgo para que se vacune. Yo no pienso que hay que alarmarse, no creo tampoco que sea una situación que amerite pensar en una epidemia o pandemia, ¿no?, de difteria. Pero desafortunadamente en el Perú hay gente que no está vacunada y ellos son los que están en riesgo, los no vacunados. Las campañas de vacunación del Ministerio de Salud son siempre, cada año más efectivas, pero ocurre que hay gente que no se vacuna por razones demográficas y algunos por razones personales, ¿no? Lo que no me parece correcto. A diferencia de la difteria, el COVID, como sabemos, aún no tiene vacuna y sin embargo los medios oficiales y oficiosos, los medios ayayeros, se desviven publicando cronogramas de vacunación para el COVID-19. Cronogramas de una vacuna que no existe todavía. Claro. Esto no es,
digamos, no solamente no es serio, sino que puede ser hasta criminoso, ¿no? Porque la gente está diciendo, bueno, primero se van a vacunar los doctores, después los maestros, después la Fuerza Armada, ante una cosa que no existe. Es como poner el cronograma de aterrizaje de unas naves extraterrestres, ¿no? Que no existen, pero cuando existan, vamos a saber en qué orden llegan. Es ridículo. Claro, un cronograma para la vacuna contra COVID-19 que no existe, como bien dice, es una pérdida de tiempo realmente ahora porque, uno, no sabemos si va a haber vacuna. Dos, si la hay, no sabemos qué tipo de vacuna será. Una vacuna que requiere una puesta o dos puestas, una vacuna que requiere una diferencia entre puestas de 3 semanas o 5 semanas, si requerirá cadena de frío de 4 grados centígrados o de congelación, no sabemos. Y entonces la estrategia, la logística de puesta de vacunas va a depender del tipo de vacuna que finalmente se aplique. Entonces, sí, definitivamente es un saludo a la bandera el hablar ahora de un cronograma de vacuna COVID-19 que obviamente no hay, ¿no? Yo recuerdo desde que volví de Estados Unidos al inicio de la cuarentena, haberlo escuchado, doctor, repitiendo lo que repite hasta hoy. Las pruebas rápidas no sirven para nada, las pruebas rápidas no detectan el virus, las pruebas rápidas son mortales. Usted lo ha repetido ad infinitum y claro, nunca lo han escuchado. Y yo he escuchado al exministro de Salud, Zamora, decir, aplicamos las pruebas rápidas porque era lo que había. ¿Es esta la respuesta de un Estado? Digamos, ¿esta es la política sanitaria del Perú? ¿Es lo que hay? No, esa es una excusa. Porque para empezar es como decir, como tenemos reactivo para colesterol, entonces vamos a diagnosticar COVID haciendo análisis de colesterol. Es lo mismo. Es así de absurdo, ¿no? Es que así de inútiles son las pruebas rápidas. Mire, yo le puedo dar mi caso. Yo, estando con COVID, me hice una prueba rápida que salió negativa. Y recién 3 días después, con el resultado de la molecular, confirmé que estaba enfermo. Pero ¿cuánta gente ha pasado por ese mismo proceso? Comenzando por el congresista o excongresista Usñaua, que murió él y murió su mamá, ¿no? Con un certificado negativo. Así es. Fue muy lamentable. Y mucha gente ha muerto así. Mucha gente, eso es difícil de ser cuantificado de manera absoluta, pero sí se puede llegar a hacer una cuantificación mínima, por lo menos, pero eso requerirá todavía que la epidemia pase para poder reconstruir lo que ocurrió. Pero es un hecho que el pretender hacer un diagnóstico con una prueba que no diagnostica es un error. Y peor aún si la consecuencia es la muerte o la enfermedad. Y peor grave. aún si la motivación es la corrupción, ¿no? Si es que la motivación, de lo que tenemos ya sí. algunos indicios. Si es un negociado lo de las pruebas rápidas, entonces estamos ante una especie de crimen masivo, ¿no? Que hasta hoy se siguen usando. Hoy chequeé las estadísticas de hoy justamente. Se siguen usando más que las moleculares. Mucho más. En total, hoy se hizo 3.001 pruebas rápidas. Y en pruebas moleculares se hizo 6.470 aproximadamente pruebas moleculares. Sumando las dos, estamos hablando de casi 20.000 pruebas. Esas 20.000 pruebas totales constituyen tan solo la tercera parte de lo que se hacía en pruebas totales, rápidas y moleculares, hace 2 meses. Y claro, como consecuencia de que hacemos menos pruebas, tenemos menos detecciones. Si uno busca menos, encuentra menos. Es lo lógico. Y hoy, por ejemplo, he visto que se ha detectado 2.930 nuevos casos de coronavirus. Hoy. O sea, es verdad que el número ha bajado. Antes teníamos el agua a la altura del cuello, pero ahora no la tenemos en los tobillos, la tenemos en la rodilla o a medio muslo. ¿Qué significa eso? Que puede haber un rebrote. Bueno, que si hubiera una segunda ola, o llamémosle olas distintas o rebrotes varios, lo que va a pasar es nos va a agarrar la ola igual, pero con el agua no en los tobillos como agarró a Europa, sino con el agua en las rodillas o en el muslo, lo que significaría una catástrofe mayor que la que ya se ocasionó como consecuencia de la falta de identificación temprana que se hizo en abril, en mayo, en junio, en agosto acá en el Perú. Vamos a hablar de esa posible segunda ola y también vamos a hablar de su incursión en la política, porque muchos dicen ahora, al enterarse que es usted parte de Fuerza Popular, con razón, pues, con razón Bustamante critica todo porque es de Keiko. Vamos a hablar de eso luego de la pausa.
Está con nosotros el doctor Ernesto Bustamante. Estamos hablando de COVID, de difteria, de vizcarra y demás plagas. Bien, aquí se ha hablado de que en Iquitos habría existido un fenómeno de inmunidad de rebaño porque hubo tantos contagios que ya nadie se va a enfermar, ¿no? Entonces en Iquitos la gente transita con esa especie de certeza de que ya todos los que se tenían que enfermar se enfermaron, todos los abuelitos se murieron y ya el COVID desapareció. ¿Así funciona? No. Es un grave error confundir cero prevalencia con inmunidad y más aún con inmunidad de rebaño. Lo que se hizo en Iquitos y en 2 o 3 ciudades más en el Perú fue unos estudios de cero prevalencia, o sea, prevalencia de anticuerpos. De anticuerpos del virus. Anticuerpos contra COVID-19. ¿Qué es lo que detecta la prueba rápida? No, es que lo que pasa es que la prueba rápida también detecta anticuerpos contra dengue y contra el resfrío común. O sea que en Iquitos sale todo positivo, porque dengue hay como cancha, y ¿no? en Tumbes también, claro. Entonces, hay todo un debate sobre el tema. No se sabe, es verdad que ha habido muchos casos, pero decir allí que ha habido más casos que, por ejemplo, en Manaos, donde también se ha hecho cero prevalencia, y Manaos está ahí al costado, nada más, río abajo, en el Amazonas, en Brasil. Yo creo que es una exageración. Quienes han hablado de inmunidad de rebaño son o políticos o personas que pertenecen al mundo de la economía, quizá, ¿no? Que están interesados en encontrar un sentido estadístico tipo economía a lo que es más bien biológico o epidemiológico. No es así. No hay tal cosa como inmunidad de rebaño. Y es más, los estudios de cero prevalencia se están haciendo otra vez, que es lo que corresponde, ahora con reactivos que leen correctamente la prevalencia de anticuerpos, que son reactivos que leen con el método de ELISA o de quimioluminiscencia. No pues la prueba rápida, que no solamente no detecta casos activos, diagnósticos de presencia de infección viral, que no lo hace, si tampoco detecta siquiera presencia de anticuerpos, no lo hace bien. Yo creo Detecta que anticuerpos equivocadamente. lo que ha existido en el Perú, doctor, es una unanimidad de rebaño, ¿no? Un montón de ovejas obedientes que han opinado igual, que han balado igual en coro y que finalmente se está consiguiendo vencer, porque parece que el miedo al virus, el miedo a la epidemia ha hecho que los medios sean unánimemente amables, ¿no? La discusión en las redes, cuando uno tenía una opinión disidente, le saltaban al cuello, ¿no? Y había que opinar como opinaba la manada, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un fenómeno que no sé si es epidemiológico o qué, ¿no? Pero durante meses el Perú ha sido un coro de alabanzas no solamente a un gobierno, sino a una política sanitaria nefasta. Fue un coro polifónico estruendoso. Estruendoso en cuanto a su silencio. Pero un coro de funeral, ¿no? Porque de verdad, en este momento, con la cantidad de muertos que tenemos, creo que habría que comenzar por guardarle un poco de respeto a los muertos. Claro. ¿No? Por eso yo me burlaba de la payasada esta, de la mascarita artesanal y los puñitos en ristre, porque ¿cuál es el mensaje ahí? De verdad, ¿qué pensarán las personas que han perdido una madre, un hermano, un hijo a consecuencia de esta pandemia y la pésima administración, el pésimo manejo que ha habido? ¿Se puede hacer propaganda? Porque esto es propaganda, ¿no? Pura y dura. Es de mal gusto, definitivamente. Es de mal gusto. Ahora, la persona que usted con toda precisión ha estado criticando, que fue el ministro Zamora, será también su adversario político en el próximo Congreso. Porque todo indica que Fuerza Ciudadana lo ha invitado, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Salud lo tiene como asesor. Entonces, el mensaje es bastante confuso. ¿Fue o no fue un ministro desastroso? Yo tengo la impresión de que sí. Bueno, yo le dije mi opinión directamente en un debate que sostuvimos hace pocos días. Su gestión ha sido desastrosa. Él no. No estamos hablando de las personas, estamos hablando
de las acciones. Y la gestión se tiene que calificar por resultados. Es así como se califican las gestiones. Y no puede calificarse de exitosa una gestión que en su corte, y ahora inclusive, representamos el país con más muertos por millón del planeta, ¿no? Y no es que le ganamos por un muerto al siguiente, sino le ganamos por 300 muertos a todos los demás que nos siguen, y por supuesto hay otros a quienes le ganamos por 900 muertos. O sea, es horrible hablar así de decesos, porque cada persona muerta es tan importante como 1000 o como un millón. Pero Y además yo recuerdo, y los médicos recuerdan, que cuando se anunció la tragedia de los muertos de Iquitos, de los médicos muertos en Iquitos, el ministro Zamora dijo, bueno, todas las vidas valen igual. no, eso no es verdad, ¿no? Claro. Eso, o sea, es verdad que lo dijo, pero me parece también de mal gusto, ¿no? Sí. Porque, claro, uno puede morir de muerte natural, pero los médicos de Iquitos murieron salvando vidas. Ofrendaron su vida por salvar a sus pacientes, ¿no? Mira, pues, Merecían un poco de respeto. mucho más, definitivamente. Perú tiene uno de los índices de mortalidad más altos de profesionales de la salud del mundo. Y es porque hemos mandado a nuestros médicos al frente y a nuestras enfermeras sin equipos de protección personal. Con bolsas de plazavea. O con lo que fuere, claro. Y eso lo hemos visto, Claro. y es una tragedia. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Un placer, Beto. Muchas gracias. Igualmente. Nos tenemos que ir.